Hola, bienvenido nuevamente a tu canal de YouTube Conociendo tu Biblia. Soy Vic León. Continuamos con nuestro estudio de notas y apuntes del libro de Efesios. En los versículos del 1 al 13 de este capítulo que estamos estudiando de Efesios, vemos al apóstol Pablo como un preso con causa. Ahora, en esta porción bíblica que estamos estudiando, vemos al apóstol Pablo en una oración por la gente de Éfeso, es decir, los gentiles. Nosotros también somos gentiles. Ahora, el apóstol Pablo hace por los efesios una oración y que por supuesto también es aplicable a nosotros, porque a fin de cuentas también somos gentiles. Y esta parte me alienta y me enseña que no basta orar por lo material. Hay que orar también por nuestra fortaleza espiritual, por nuestro crecimiento espiritual, que es donde se libran las batallas más encarnizadas. Personalmente, considero que después de Juan 17, usted lo puede ver ahí en su Biblia, en algunos títulos de este capítulo dice una oración por los creyentes, donde Jesús ora por la unidad de la iglesia. Esta es la oración que estamos contemplando aquí en Efesios, más importante del Nuevo Testamento. No que las otras no lo sean, sino que esta adquiere una relevancia por tratarse de que es para la iglesia. Esto muestra cuán importante son los creyentes para el apóstol Pablo, donde su petición no es lo material, sino la madurez espiritual de cada creyente. Estos 8 versículos que estudiaremos nos muestran el gran contenido de esta petición paulina. Una vez más, queremos agradecer su apoyo y su atención, pidiéndole por favor que se suscriba a este canal, accione la campanita para que usted reciba las notificaciones. También obséquienos un like, comparta este material con toda libertad. Usted lo puede utilizar para instruir a otros. Agradecemos también sus comentarios, ya que estos nos ayudan a mejorar. Al final del video, usted va a ver la dirección del correo electrónico donde puede enviarnos sus comentarios y con gusto le responderemos. Bien, continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios, de esta porción del capítulo 3, 14 al 21, que es una oración con causa. Y vamos a ver la guía del texto. Primeramente, vemos en el versículo 15 una oración con causa. Luego en los versículos 16, una oración con causa, pero aquí es para fortaleza y poder interior. Una oración con causa para que Cristo habite en nuestros corazones. Ahí usted ve el versículo 17. Una oración con causa para comprender las cosas espirituales y para conocer y experimentar el amor de Dios con plenitud, versículo 19, y finalmente del versículo 20-21, para confiar que a quien oramos es poderoso. Bien, iniciamos con el versículo 14 y 15, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Me gusta la forma en que el apóstol Pablo ora, porque lo hace de una manera breve, de una manera concisa, y permítame la expresión, lo hace concisa y conciso, es decir, muy pensada, pero directo, conociendo qué, por qué y a quién orar. ¿Y por quién orar? También. Esto me enseña que no necesitamos hacer largas oraciones llenas de palabrerías, como dicen los jóvenes actualmente. ¿Para qué tanto rollo? Y esto lo vemos claramente en este versículo 14, cuando dice: por esta causa. ¿Cuál causa? Por la causa de predicar el evangelio a los gentiles. Pablo ora para que los gentiles sean fortalecidos y no sea su fe robada.
también al plan eterno de Dios explicado anteriormente en los capítulos 1 y 2, y la otra causa por la cual ora el apóstol Pablo es la vida del creyente, algo ya visto y enseñado por él mismo. Es una oración, según vemos, importante por parte del apóstol Pablo, y que nos indica que por esta causa, es decir, por esta oración, él dobló su rodilla en señal de humillación, pero de súplica también. Lo cual me enseña que es un hombre, que el apóstol Pablo es un hombre que dependía de Dios y que su petición tiene un propósito explícito y correcto. Y todavía me voy un poquito más adelante. Me enseña que con base a este tipo de oraciones, pequeñas, precisas, concisas, debemos tener o podemos tener un tiempo de oración constante, sin importar las actividades de nuestro diario vivir. Tal vez este tipo de oración usted lo puede ejercitar cuando esté caminando, o cuando esté practicando usted algún deporte, o cuando va conduciendo su auto. Incluso lo puede hacer en su trabajo, por supuesto, sin distraerse. Entonces, es importante señalar que Pablo oraba al Padre por intermediación del Señor Jesucristo, algo que el Señor Jesucristo también lo enseñó, que toda oración que hagamos al Padre sea por medio de Él. Y esto es importante porque con base en esto, toma nombre toda la familia de Dios en los cielos y en la tierra. Es decir, los cristianos verdaderos son reconocidos en el cielo y en la tierra. Y aquí cabe una pequeña pregunta, mi querido hermano. O reflexión, perdón. Arriba ya nos conocen. Entonces, ¿para qué escondernos aquí en la tierra si arriba ya saben quiénes somos tú y yo, que somos de la familia de Dios? Versículo 16. Una oración con causa, por fortaleza y poder interior, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es muy importante esto, lo repito, dice, para que nos dé, ¿quién? El Padre, conforme a sus riquezas en gloria, sus grandes riquezas en gloria que Él tiene, ser fortalecidos en este hombre interior por su Santo Espíritu. En esta oración, el apóstol Pablo hace varias peticiones. Primeramente vemos que solicita fortaleza y poder del Espíritu de Dios para los creyentes. Fortaleza, es decir, de kratoitenai, 20 o 2901, que indica hacerse fuerte, es adquirir fuerza, es adquirir resistencia, que aunado a la palabra dunamis, es decir, dinámico, indica una fortaleza y un crecimiento o un fortalecimiento constante. Cada persona tiene un hombre interior, el cual es gobernado por todo lo que se introduce. Me estoy hablando visualmente o auditivamente, incluso experimentalmente en su cuerpo. Y aquí quiero citar algo que algunos tal vez no estén muy de acuerdo. Sin embargo, esto en psicología se le conoce como introyectos, y estas cosas que entran a nuestro ser modifican y alteran nuestro yo. Y una vez modificado, nuestro yo altera nuestras pulsiones o nuestros impulsos, y lo que a su vez se refleja en la persona. Y esto me parece interesante,
muy interesante, porque alguna vez este señor Freud dijo descubrir el hilo negro, y hace algunos añitos, cerca de casi 2000 años, ya se hablaba o ya se había escrito, y aquí me maravillo, lo hermoso que es nuestro Dios, porque desde aquel tiempo ya se hablaba del hombre interior. ¿Quiere una prueba? Mateo 12:34. Puede usted buscar en su Biblia. Yo únicamente tocaré algunas partes de ese texto. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de lo que hay en el hombre interior, surge todo. No en vano Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe Gálatas 2:20, que desde el punto de vista también de esta rama de la psicología, se ve un yo superlativo, un superego, una megalomanía que hay que controlar por medio de Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién? Yo. Y ya no vivo, ¿quién? Yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la sangre, en la carne, es decir, en mí, lo vivo en el poder del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da usted cuenta cómo ese yo debe de ser controlado por el Espíritu Santo? En México tenemos una frase muy conocida para justificar nuestros arranques a veces de enojo. Es que yo me apellido Pérez. No sé si usted se apellide Pérez, estoy tomando el apelativo al azar. O yo me apellido Córdoba. Es que los Córdobas somos así. No, es lo que hay en su corazón. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, de lo que usted ha sido alimentado en su entorno, en su vida, de eso va a hablar usted. De eso manera va a actuar usted. Por eso debemos fortalecer nuestro hombre interior, renovar día a día nuestro hombre interior. ¿Cómo? Con la lectura de su palabra, en una oración constante. Dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos, aunque este hombre exterior se va desgastando, es decir, se va acabando. Recuerde que cuando nacemos empezamos a morir. Entonces, este hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Luego nos dice, por eso, no nos desanimamos, estoy citando la versión Dios habla hoy, que aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro tenemos que renovarnos día a día. Por eso el apóstol Pablo, conociéndonos, sabiéndonos nosotros, escribió este texto de Gálatas 2:20. Ahora, hablando bíblicamente, ¿por qué debe ser fortalecido ese hombre interior? Porque es la única forma de vencer al pecado. Es la única forma de vencer las tentaciones. Es la única forma de alejar la carnalidad que nos acecha. Esto es fortaleciendo el espíritu. Si nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos, que no proveamos para la carne. Ahora, pero ¿cómo saber que estoy en lo correcto? Porque Dios nos lo hace saber conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y cómo son sus riquezas en gloria? Inagotables.
Es decir, los cristianos tenemos recursos ilimitados aquí en su palabra y en la oración para que usted se fortalezca espiritualmente. Y así como el apóstol Pablo oró por nosotros para que este hombre interior sea fortalecido, creo que es una acción que debe replicarse. Es decir, el cristiano debe de orar por otros cristianos para que estos sean también fortalecidos. Y aquí encuentro una lección. La santidad dentro del pueblo cristiano es una tarea compartida. Versículo 17. Una oración con causa para que Cristo habite en nuestros corazones. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es conocido que cuando una persona se arrepiente y acepta a Jesús como Salvador, Cristo está ya ahora en el corazón de ese nuevo creyente. Y Pablo se refiere a que tal petición significa que Cristo sea parte de nuestra vida, parte de la vida del creyente en todo lo que hace, y que tal creyente se deje controlar y guiar por Cristo, que la presencia de Cristo en la vida de tal persona sea el motivo de tal acción. Que el creyente, por eso lo dice el versículo, que el creyente esté sólidamente edificado en Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo usa las palabras arraigados, es decir, echar raíces, y cimentados, es decir, bien metidos en los fundamentos bíblicos. Indica, en este caso, que una edificación que se proyecta para crecer en grande debe tener cimientos profundos. Por eso dice arraigados y cimentados, que tiene que tener una edificación fuerte. Para llegar a este punto, entonces, para que seamos arraigados y cimentados, la presencia de Cristo, como vemos aquí, no tiene que ser algo místico, no es algo subjetivo, sino es una experiencia que se manifiesta hacia afuera con poder, con acciones que glorifican a Dios. Es una fe que obra por el amor. Y dejo este punto, la definición de la palabra habite, de habitar, pues, o de estar. La palabra griega kataikeo, 2730 de Strong, y que indica una residencia permanente. Y aquí viene lo triste. Nosotros, viles mortales, tenemos la osadía de querer hacer que la estadía de nuestro Dios algo temporal. Queremos un huésped como de visita de doctor cuando va a ver al enfermo. Entra, lo ve y adiós. Es por eso que su estadía permanente depende de nosotros, de nuestra fe. ¿Sí? Y digo que depende de nosotros porque Él siempre está dispuesto. Necesitamos ser fortalecidos. Versículo 18. Una oración con causa para comprender las cosas espirituales. Dice el versículo 17, me regreso tantito, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capacitados, es decir, que estás arraigado y cimentado, seas plenamente capacitado de comprender con todos los santos, es decir, con la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es interesante este
versículo. Ahora, ¿por qué es necesario lo que acabo de mencionar? O sea, ¿por qué es necesario conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Para comprender cuál sea la anchura, la altura, profundidad, es difícil si no estamos arraigados y cimentados en Cristo. Esto me recuerda aquellos cánticos que se enseñaban a los niños, aquellos primeros cánticos cristianos infantiles a los niños que decía el amor de Dios es maravilloso, dice, tan alto que no puedo estar arriba de Él, o tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho, hacían así los niños que no puedo estar en Él, luego levantaban sus manitas, cuán grande es el amor de Dios. No sé si usted lo llegó a enseñar a sus niños o a sus hijos, este tipo de cánticos que ayudan mucho. Bien. ¿Qué nos habla esto? Esto de la anchura me hace pensar en los brazos extendidos de Cristo. Brazos que tienen la capacidad para alcanzar a todo aquel que en Él cree. Su deseo es de que todos se arrepientan, como dice 2 de Pedro 3:19. Y luego tenemos la longitud, esa longitud, una línea que se proyecta desde la eternidad hasta la eternidad, trazando en ello la línea de la salvación planeada por el Padre, ejecutada por el Hijo de Dios e impartida por el Espíritu Santo, mostrando en esa línea hasta dónde llega el amor de Dios que entregó a su propio Hijo a morir por nosotros. Y usted conoce Juan 3:16, usted conoce Isaías 53, y si no, le invito que busque una Biblia e investigue estos versículos. Continuamos con la profundidad. La profundidad nos habla de, por ejemplo, el Salmo 92:5 nos habla de sus pensamientos, dice que sus pensamientos son profundos, los pensamientos son íntimos de Dios, dice 2 de Corintios 2:9 en adelante. ¿Quién nos conoce? Dice claramente ese texto, ¿quién conoce la mente de Dios? Sin embargo, la voluntad de Dios nos es revelada por el Espíritu Santo. El profundo amor de Dios llega a las profundidades. Ese profundo amor de Dios llega a las profundidades donde te encontrabas tú, donde me encontraba yo y donde se encontraban muchos ahora cristianos. Se acerca a Él y me rescata. ¿Te acuerdas del Salmo 103:4? Dice, el que rescata del hoyo tu vida. Y luego ya que te rescató, dice el Salmo 103, el que te corona de favores y misericordias. Y con respecto a la altura, que parte del cielo y llega al cielo, a esa altura es a lo más alto que nos ha levantado nuestro Dios, a punto de sentarnos en los lugares celestiales, como lo vimos en Efesios 2:6. Es tremendo este versículo que acabamos de leer. Una oración con causa para conocer y experimentar el amor de Dios con plenitud. Dice el versículo 19, y de conocer, me regreso un poquito al 18, dice, para que seamos capaces de comprender con todos los santos, es decir, con la de la iglesia, cuál sea la altura, longitud, profundidad y altura, y de conocer, aparte de esos elementos, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué está hablando aquí? Un amor que excede a todo conocimiento. Un amor imposible de entender
y que muy pocos logran experimentar, y sobre todo sus riquezas inescrutables y que humanamente son difíciles, quizá imposible de comprender, al menos en esta tierra. Aquí hay algo que debo aclarar. Existe una enorme diferencia entre el conocimiento mental y el conocimiento experimental. Para llegar a este punto del conocimiento experimental, dice Romanos 12:2, que debemos transformarnos por medio de recuerde esto, de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces, este versículo que estamos leyendo, el 19, este versículo nos muestra que primeramente debemos transformar nuestro entendimiento con un pensamiento nuevo, distinto al que el mundo ofrece. Cambiar el entendimiento mental del mundo que presenta a un Cristo, présteme atención a esto, el mundo ofrece y presenta un Cristo distinto a la Biblia. Hay un texto en la segunda carta a los Corintios, y con base a ese texto que voy a leer en un momento, le hago la pregunta a usted. ¿Cómo era para usted Cristo? ¿Cómo era Cristo para usted antes de conocerle bíblicamente y como hoy le conoce? Segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, es decir, a partir de que conozco a Jesucristo, a nadie conocemos según la carne. Y aún a Jesucristo, si a Cristo lo conocimos según la carne, o sea, como el mundo me lo presentó, ya no le conozco así. Repito la pregunta, entonces, ¿cómo era Cristo para usted antes de conocerle bíblicamente? Tal vez usted conoció a Jesús como se lo enseñó la tradición popular, el niñito Dios, o que había que vestirlo. O tal vez conoció usted a Jesús como se lo enseñó su abuelita, o conoció a Jesús como se lo enseñó el cura, o como se lo ha enseñado Discovery Channel. Pero su entendimiento se renovó cuando Cristo hace morada en su corazón. Es decir, cuando usted le recibe a Cristo como su Salvador personal, cuando usted le pide que entre a su vida, y ahora puede usted conocer cuál es la buena voluntad de Dios para usted, agradable y perfecta. O sea, un conocimiento del amor de Dios de manera experimental que debe de ir en un proceso ascendente para que usted sea lleno. Un cristiano verdadero está, o más bien debe de estar, en un proceso creciente de la llenura espiritual al más alto nivel. En pocas palabras, en Cristo experimentaremos su poder en nuestro diario vivir y que disfrutaremos de sus bendiciones, comprendiendo así el verdadero amor de Cristo por nosotros, que sobrepasa todo entendimiento. Una oración con causa para confiar que y a quien oramos es poderoso. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Me llama la atención
que el apóstol Pablo finaliza este capítulo con una doxología, es decir, con una alabanza, cuando dice en el versículo 21, Él sea la gloria en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una doxología, y creo que es un indicativo de que el apóstol Pablo está llegando a la parte final de esta enseñanza del capítulo 3. Y aquí ya debemos, conforme al versículo 20, Dios no se pone límites en lo que hace. Por eso dice, hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y tenemos. Es decir, sin límites. El pensamiento más grande que podamos tener acerca de Dios es diametralmente pequeño ante lo que Dios en realidad puede hacer. Dios tiene esa preciosa capacidad de hacer cuanto pedimos o cuanto pensamos, y aún más allá de lo que podamos entender, más abundantemente de lo que podemos entender. Y de esto usted puede dar testimonio de lo que usted ha rogado al Señor que actúe en su vida, y usted se ha sorprendido porque la respuesta que Dios le dio no es la que usted esperaba. Era una respuesta que sobreabundó a su petición. Dios puede actuar en nuestra vida y hacer mucho más abundantemente según el poder que actúa en nosotros. Esto es importante, ¿sí? ¿Cuál poder? O sea, ¿de qué poder habla? Y aquí viene lo importante, lo interesante, y le ruego su atención. ¿Cuál poder? El mismo poder que resucitó a Jesucristo, según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, con el propósito de ser glorificado por su iglesia, por tiempo ilimitado, es decir, a través de los siglos. El mismo poder que se manifestó en la obra redentora en la cruz, un poder implantado ahora en el creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de la regeneración, pero que actúa en la medida en que estamos en comunión con Él. Y por eso, dice el apóstol Pablo, a Él, es decir, a Cristo, y solo a Él, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los tiempos, por todos los siglos de los siglos. Amén. Llegamos a la aplicación. No podemos, como cristianos, vivir de una manera separada o aislada, o vivir una vida cristiana solitaria. Como estamos viendo aquí, debemos estar juntos. Por tanto, es importante vivir una vida arraigada y cimentada en Cristo. Por eso se llama iglesia. ¿Por qué? Porque somos un grupo de creyentes reunidos con el mismo propósito: exaltar a Cristo. Un cristiano desarraigado o con poca cimentación será parte de un muro falso que en su momento se va a derrumbar. Es por eso que el apóstol Pablo ora para que la iglesia de Éfeso, leída o que haya leído esta carta y haya conocido esta carta, para nosotros los cristianos, con un propósito: para que Dios nos dé fortaleza y que Cristo sea el centro de nuestra vida, que tengamos una experiencia o experimentalmente comprobemos el amor de Cristo en nosotros, y que conozcamos la plenitud del amor de Dios por medio de Jesucristo en nosotros. Y con base a esto, le pregunto a usted lo siguiente para que reflexione. Como lo dice el apóstol Pablo, una oración con causa: ¿alguna vez ha doblado sus rodillas
únicamente para adorarle. No para peticiones, no, para adorarle. ¿Qué tan arraigado y cimentado está usted en Jesucristo? Y aquí viene lo importante. ¿Cómo ha experimentado usted las riquezas de su gloria? Un texto de esta porción que acabamos de estudiar, que me impacta, es precisamente este que está aquí en la pantalla, el versículo 18, que te dice, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con la iglesia en la cual tú te reúnes, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Bien, con respecto a este texto, quiero hacerte una pregunta. En relación a la anchura, ¿hasta qué punto amas a tus semejantes? ¿Hasta dónde llegan tus brazos para alcanzar a esas personas que no le conocen? Y con relación a la longitud, ¿hasta dónde llega el amor o tu amor por quien no le conoce? ¿O hasta dónde llega el amor hacia tus hermanos? Con relación a la profundidad, esto habla de llegar a lo más profundo. Y aquí le hago la pregunta, ¿hasta dónde has llegado por amor de un alma perdida? Y con relación a la altura, ¿cuál ha sido tu esfuerzo por levantar a tu hermano caído? ¿O eres de los que hacen leña del árbol caído? Este capítulo 3 termina diciendo por los siglos de los siglos. Es una doxología. Tal expresión proyecta una acción eternal. Con base a esto, para que reflexiones, ¿qué estás haciendo para que esta bendición continúe? ¿O qué no estás haciendo? Tributemos esa oración con causa, tributemos gloria y honor a nuestro Dios con hechos. Como vimos, este texto habla de hechos. Bien, una vez más, gracias por tu atención. Déjanos por favor tu comentario al correo electrónico que aquí aparece en la pantalla. Y una vez más, mi querido videoescucha, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.